Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesús de Nazaret. Es una bonita tarde, un poco frío, hermosa, que el Señor nos ha regalado en su misericordia. Yo quiero compartir una palabra con ustedes, todo aquel hermano, hermana, amigo, amiga que va a mirar este video, que el Señor me ha dado para que yo comparta con ustedes. Y para mí es una bendición hacer esta obra para Dios. Es una bendición y espero y les pueda ayudar mucho. En el nombre de Jesús les comparto esta palabra con el tema porque separados de mí nada podéis hacer. Así dice la palabra en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, versículo 6, donde mi Señor Jesús nos revela que separados de Él no podemos hacer nada. Bueno, voy a comenzar este tema dándole la gloria al Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesús, leyendo el capítulo 15 del libro de San Juan, del versículo 1 al versículo 7. Dice la palabra: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Bonita la palabra. El Señor Jesús nos revela unas cosas que en otro tiempo yo no la leía la palabra. Pero la palabra que el Señor me revela en estos momentos nos revela que separados de Jesús nada podemos hacer. Muchas veces queremos intentar triunfar en la vida con logros, con alguna licenciatura, algún doctorado, algún deporte. Pero ¿qué dice la palabra? Que separados de Jesús nada podemos hacer. Lo podemos intentar, podemos conseguir una felicidad en el mundo, pero es una felicidad que no dura. Es una felicidad que no dura mucho tiempo. Aparentemente eres feliz, pero en realidad tu corazón no es feliz. Yo lo viví mucho tiempo. Intenté de dejar yo en otro tiempo tomaba alcohol. Intenté yo de dejar los vicios, pero estuve 3 años apartado de todo vicio, pero en un tiempo, a los 3 años, volví a caer. Solo una vez, pero volví a caer. Yo todavía no conocía al Señor. En ese mismo año conocí los caminos del Señor y todo cambió. Y hasta hoy, por los siglos de los siglos, primeramente en el nombre del Señor, jamás volveré a caer, porque Cristo vive en mí ahora. Como dice la palabra, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero como dice la palabra, dice mi Señor Jesucristo que el que no permanece en mí no lleva fruto. Si no permanecemos en Jesucristo, no llevamos fruto. Lo que el Señor me mostró, que yo lo he vivido, que separados de Dios no podemos conseguir nada en la vida. Por ejemplo, podemos tener problemas en la familia, podemos tener problemas en el matrimonio, pero la palabra dice que separados de Dios no podemos conseguir la paz que Jesucristo nos da. En el mismo libro de San Juan, capítulo 16, verso 33, dice el Señor: en mí tendréis paz, pero en el mundo tendréis aflicción, pero calmados, yo he vencido al mundo. La paz que Jesús nos da, en ningún otro lugar la podemos conseguir. Y yo se los digo de todo corazón, yo traté de buscar la paz en muchos deportes que yo estuve intentando, y aunque llegué a conseguirlos, todo era, como dice el libro de Eclesiastes, todo era pura vanidad. En realidad mi corazón seguía estando seco, vacío, como que yo siempre buscaba algo
y nunca lo llegué a encontrar hasta que Jesucristo me habló a mi vida y cambió mi corazón, me quitó toda esa vanidad del pasado y me hizo una nueva criatura. Puedes tener problemas en tu matrimonio, puedes tener problemas con tus hijos, en tu trabajo, pero déjame decirte en esta hora que si no tienes a Jesús en tu vida, tú no vas a poder conseguir nada. No vas a poder solucionar tus problemas. Los puedes solucionar aparentemente por un tiempo, pero igual después te vuelven otra vez porque no tienes a Dios que esté peleando la batalla por ti. La palabra dice que Jehová es Jehová de los ejércitos, varón de guerra. Él es el que pelea la batalla por nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Traigo unos versículos bíblicos para compartir con ustedes sobre algo que va con este tema que el Señor me ha dado. Como en el libro de Génesis, capítulo 14, está una historia. Esta es una historia de donde el patriarca Abraham venía de pelear con los reyes cuando fue a defender a su sobrino Lot. Que él luchó contra 5 reyes, creo, no estoy muy seguro, eran como 4 o 5 reyes. Y Abraham era solamente él con sus siervos y ganó la batalla. Entonces el rey de Sodoma, que había perdido la batalla, trató, al ver que Abraham había ido a recuperar a todo lo que habían robado los otros reyes, Abraham traía todos los bienes y a todos los que se habían llevado esclavos, incluso a Lot, su sobrino. Y el rey de Sodoma quiso conquistar a Abraham con decirle estas palabras. Le dijo: quédate con los bienes y todo, pero solamente dame los hombres a mí. Y Abraham, me sorprende la palabra que Abraham les dice. Abraham les dice: no, para que no digas que yo enriquecí a Abraham. Les leo la palabra. Capítulo 14 de Génesis. Verso 21 dice: entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Abner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. Wow. Es impresionante cómo Abraham les responde que no quiere nada de él, para que no diga el rey de Sodoma: yo enriquecí a Abraham, ¿verdad? Pero vemos la astucia del rey de Sodoma. Él era malo, porque dice la palabra que Sodoma fue destruida. Dice la palabra en el capítulo 19, después dice: entonces Jehová, capítulo 19, verso 24, dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y todas aquellas llanuras, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Así fue como destruyó a Sodoma y a Gomorra. Bueno, lo importante de este tema, que vemos la astucia que trató de tener el rey de Sodoma. Como se dio cuenta que tan solo Abraham con sus pocos siervos derrotó a 5 reyes que él no pudo, él y otros 3 reyes que estaban con él tampoco no lo pudieron derrotar, pero Abraham los derrotó. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con Abraham, porque Dios estaba con Abraham, y Dios fue el que entregó a los enemigos en las manos de Abraham. Entonces Abraham recuperó todo y quiso hacer como una obra de caridad el rey de Sodoma para complacer a Abraham y quedar bien ante los ojos de Dios. Pero ¿qué dice Jehová? A Dios no le importan las obras cuando nuestro corazón está tirado al pecado, cuando en nuestro corazón pensamos mal. La palabra, el Proverbio capítulo 11, verso 20 dice: Jehová aborrece los de corazón perverso, mas se agrada en los justos. Vemos que el rey de Sodoma no era justo, porque en el capítulo 19 también él murió, y él trató de agradar a Dios ofreciéndole dinero a Abraham, pero a Dios no lo vas a comprar con dinero. A Dios no. Dios es en el libro de Ageo dice Dios: yo soy el dueño del oro y la plata. Dios creó los cielos y la tierra. A Dios, ¿qué le interesa el dinero? El Señor quiere nuestros corazones. El Señor quiere nuestros corazones, pero mientras estemos en pecado, mientras estemos practicando el pecado, el Señor no puede trabajar en nuestros corazones. Él no escucha, ni nuestras oraciones escucha. Gloria sea el nombre del Señor. Hay otro verso bíblico también que les quiero compartir sobre esto. Judas, me recordé de Judas. Vemos cómo Judas
trató de agradar a Dios aparentemente, solamente con obras. Porque Judas era apóstol, Judas estuvo con Jesucristo. Judas en el capítulo 10 de Mateo y capítulo 10 de Lucas vemos donde Jesucristo los mandó y les dio autoridad para echar fuera demonios. ¿Se imaginan? Judas echaba fuera los demonios, sanaba enfermedades, pero su corazón estaba pensando en el dinero. Cuando el Señor Jesucristo multiplicó los panes, Judas también estaba ahí. Dice la palabra que Jesús partió el pan y lo bendijo y lo pasó a los discípulos y los discípulos lo pasaron a la multitud. Entonces entre ellos estaba Judas. Judas compartía el pan con los judíos, les daba pan, pero en su corazón probablemente estaba pensando a quién le iba a vender las canastas que sobraban de pan, porque sobraron 12 canastas. Y en su corazón él estaba pensando en el dinero. A esto me refiero, a lo que se trata el tema, hermanos, que a Dios no le interesan nuestras obras. A Dios no le interesa que seamos como los fariseos. Como los fariseos en el capítulo 23 de Mateo, Jesucristo le llama a los fariseos que son hipócritas. Y le dice al pueblo de los judíos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos atan cargas pesadas y ni con un dedo las quieren cargar. Ustedes son hipócritas, les dice el Señor. Porque muchas de las veces nos confundimos. Creemos que con obras de caridad, con ayudar a la viuda, ayudar al pobre, el Señor de los cielos está complacido, está contento con nosotros. Aunque no miramos nuestros pecados, y igual seguimos adulterando, seguimos fornicando o cometiendo cualquier pecado, el Señor aborrece el pecado. El pecado aparta la presencia de Dios de ti. Y si no tienes la presencia del Señor en ti, Dios no puede trabajar en ti, no puede obrar en ti. Por eso la palabra dice que sin mí nada podéis hacer, pero con Cristo en tu corazón. Por eso en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta, toco y llamo. Todo el que escucha mi voz y la oyere, todo el que oye mi voz y abriere la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué nos está dando a entender aquí el Señor Jesucristo? Que cuando tú escuchas una palabra como un ejemplo, escuchas esta esta palabra y nunca habías escuchado del Señor Jesús, o incluso ya eres cristiano, el Señor a través de esta palabra, oro a Dios que te toque tu corazón. Él te está tocando la puerta y Él ora para que tú la abras, no solamente para que escuches la voz, sino para que abras la puerta de tu corazón y Él entre a tu corazón y te limpie y te dé un nuevo corazón. Te dé un nuevo corazón para que tus obras sean buenas delante del Señor. Entonces tu vida va a cambiar. Pero si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, nada podemos hacer. Como yo les platiqué, yo traté de alejarme del mundo muchas veces y siempre estuve vacío. Siempre sentí algo en mi corazón, como que me faltaba algo en mi vida. Y por más que intentaba yo, muchos intentos que hice de probar diferentes deportes, nada me sirvió. Nada, siempre me sentí vacío. Hasta que el Señor Jesucristo llegó a mi vida, todo cambió. Todo cambió en mi vida totalmente. De verdad se los digo, de todo corazón, porque como Él dice en el libro de San Juan, mismo libro de San Juan, capítulo 14, verso 6, dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie te lleva al Señor. Nadie te lleva, cuando tú mueres, nadie te lleva al cielo si no es por Jesús. Tus oraciones nadie las lleva al cielo si no es por Jesús, si no es a través del poderoso Jesucristo, Hijo de Dios. Ese es un ejemplo de Judas. Judas hacía buenas obras, pero el corazón de Judas no estaba en la voluntad de Dios. No estaba conforme a la voluntad del Señor. Él estaba tirado dice la palabra que él amaba el dinero. Él sustraía el dinero de la bolsa porque él era el que llevaba las ofrendas, los diezmos. Él sustraía el dinero, él robaba. ¿Y dónde está Judas? Terminó ahorcándose, terminó suicidándose, que es pecado. ¿Sí me entienden? Puedes estar haciendo obras buenas toda la vida como los fariseos, que aparentaban ser unos doctos de la ley, que ayunaban, que oraban. Pero ¿qué hay con tu corazón? Al Señor no le interesan nuestras obras. Al Señor le interesa nuestro corazón. Por ejemplo, la palabra dice en el libro de Santiago que la fe sin obra está muerta.
como el cuerpo sin espíritu está muerto también. Si tenemos fe pero no tenemos buenas obras, está muerta. Tenemos que tener fe en Cristo y también buenas obras. Pero antes tenemos que arreglar nuestra vida con Dios. No podemos salir a hacer buenas obras allá afuera, ayudar a los necesitados, dar comida a los necesitados, y nuestro corazón está tirado al pecado. No tenemos a Cristo, no tenemos a Cristo. Les voy a poner un ejemplo. En el libro de la carta de Juan, no el Evangelio, la carta de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 8, dice, creo que lo recuerdo, dice: todo el que practica el pecado es del diablo, porque él peca desde el principio. Por eso apareció el Hijo de Dios, para terminar con las obras del diablo. O sea, si analizamos esta palabra cuidadosamente, dice: todo el que practica el pecado es del diablo. Todo el que practica el pecado es del diablo. Cualquier tipo de pecado: robar, mentir, jurar falsa. Bueno, no debemos ni de jurar. Fornicar, adulterar, borracheras. En el libro de Gálatas capítulo 5 versos 19, 20, 21 dice los tales que no entrarán en el reino de los cielos: los abominables, los homosexuales, las lesbianas, los borrachos, los afeminados, que vienen a ser los homosexuales. Todos estos que practican el pecado son esclavos del pecado. Todo el que practica el pecado es del diablo. Por ejemplo, si tú mientes y no tienes al Señor Jesús en tu vida, tú no le perteneces a Dios. Esta semana me encontré, les voy a platicar esto para que me entiendan, espero poderme explicar bien. Esta semana estuve platicando con un chavo estadounidense que él tiene muchos problemas y en el trabajo no lo quieren. Dice que, él me pregunta, me dice: Giovanni, pero ¿por qué a mí no me quieren? Si yo no soy malo, ¿por qué me quieren correr? Y él tiene muchos problemas. Y yo le digo, pero ¿por qué no oras a Dios? La palabra dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, huestes, en el libro de Efesios 6:12. Y él me dice: sí, pero yo oro a Dios. Y yo le digo: sí, pero tienes que orar a Dios, congregarte y buscar la presencia de Dios y buscarle guianza. El Señor prometió pelear nuestra batalla. No tenemos que estar peleando contra los hombres. Y dice el varón: yo oro a Dios, Giovanni, yo oro a Dios y yo tengo mucha fe en Dios. Dice: yo voy a la iglesia los domingos. Y yo le digo: wow, pues voy a orar por ti. Ya después le digo: pues enciérrate en un cuarto y ayuna, no comas comida y ahí busca al Señor. Y de ahí me dice: está bien, muchas gracias, me agradeció. Pero después lo miro fumando. ¿Me entienden? Lo miro fumando con un cigarrillo. Y digo: wow, ¿cómo? Si la palabra dice que Dios no puede ser burlado, ¿cómo? Esa es dice la palabra en el libro de la segunda carta de Corintios, capítulo 4, versos 4, que el Dios de este mundo, hablando del diablo, ha cerrado los ojos de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. O sea que hay un velo, porque dice la palabra: ven pero no ven, oyen pero no entienden, tienen ojos pero no ven. Hermanos, ¿cómo puedes tú decir que tú eres hijo de Dios, que tú te congregas, que tú tienes fe en Dios, pero estás practicando el pecado? ¿Cuándo el Señor va a escuchar tu oración? ¿Cuándo el Señor va a prosperar tu vida, a levantarte? La palabra dice que Jehová no puede ser burlado. Todo lo que tú siembres, eso segarás. Y así hay muchos allá afuera que dicen que por sus obras se sienten bien, que dicen que ellos oran a Dios, que ellos no tienen nada que ver con la religiosidad del mundo, pero que no necesitan ir a congregarse, que no necesitan ir a una iglesia, que ellos tienen una relación con Dios porque se portan bien. Pero el fin de semana a la discoteca, el fin de semana a buscar cualquier placer carnal, ¿verdad? Y piensan que el lunes, martes, haciendo una buena obra, piensan que ya tienen al Señor contento. Pues, ¿qué tipo de Dios tienen ellos? ¿A qué Dios adoran? Cuando la palabra dice en Levíticos capítulo 19, dice: sé santos porque yo soy santo.
Si tú estás practicando cualquier tipo de pecado, tú le perteneces al diablo. Jesús no puede trabajar en tu vida. Jesús no puede trabajar en tu vida porque Él ya vino al mundo, Él murió por nuestros pecados y Dios lo levantó. Ahora nos toca a nosotros. Dios dijo en Deuteronomio, yo le pongo aquí dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. Escogéis por cuál queréis andar. Nosotros de nuestro propio libre albedrío tenemos que escoger si queremos seguir a Dios para ganarnos la vida eterna y agradar a Jesús, o escoger el mal y terminar en el infierno por la eternidad. Pero mientras estemos así engañados, mientras estemos practicando el pecado y no aceptemos a Cristo en nuestro corazón y no le entreguemos nuestra vida a Dios, Jesús no puede trabajar en nuestras vidas, porque automáticamente, si tú practicas el pecado, tú le perteneces al diablo. Tú le perteneces al diablo. Jesús es santo y Él no puede trabajar en tu vida de esa manera, porque dice Apocalipsis, tú tienes que abrir la puerta. 3:20, Apocalipsis 3:20, tú tienes que abrir la puerta de tu corazón. Tú tienes que invitar a Jesús a que venga a ti. Él no puede venir a obligarte. Él ya murió, ya resucitó, ya nos dejó la vida, ya nos dejó los dos caminos. Ya nos toca a nosotros. ¿Qué queremos? Que venga y que nos toque aquí, que nos diga, hey, acéptame, que quiero obedecirte, ven a mí, ven a mí. No va a ser así, hermanos, no va a ser así, varones. Todo aquel que me está escuchando, tenemos que levantarnos y comenzar a buscarlo. Si no conocen a Dios, tienen que buscar a Jesús. A Dios, a aceptarlo en su corazón para entregarle tu vida a Jesús. De esa manera tú ya no le perteneces al diablo. El diablo ya no tiene autoridad en tu vida, porque tú le entregas tu vida, tu corazón a Cristo. Entonces Jesús viene y comienza a trabajar en ti. Pero mientras no hagas nada, mientras sigas indeciso, o mientras dices que estás con Cristo, que has aceptado a Cristo, pero sigas practicando el pecado, dice la palabra que mientras practiques el pecado le perteneces al diablo. Mientras sigas en esa manera, en ese nivel de vida, Cristo no puede trabajar en tu vida. Seguirás estancado en tu vida. Seguirás con tus mismos problemas. Dios no puede ser burlado, hermanos. Dios no puede ser burlado. Y yo vengo a compartirles esta palabra de todo corazón para ayudarlos. Hay en el capítulo 2 de Lucas, ya para terminar, porque se me terminan los minutos. Bueno, que en el libro de Lucas, capítulo 2, está Ana la profetisa, una viuda que ya tenía creo que 80 años. Vemos cómo esta dice la palabra que se quedó viuda y permanecía congregándose hasta los 80 años. Y solamente estuvo casada 7 años y se murió su esposo. Pero permanecía en el templo en ayuno y en oración. Y cuando Jesucristo nació, el Espíritu Santo le reveló: aquí está el Salvador del mundo. Ella vino y lo conoció y después se murió en paz. Así es como debemos de andar en los caminos del Señor, en ayuno, en oración, buscando la presencia de Dios, apartándonos del pecado. En el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versos 34, dice: todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Si tú practicas cualquier tipo de pecado, tú eres esclavo del pecado. Y nadie, ningún doctor, nadie te va a hacer libre de eso, solamente Cristo. Solamente Jesús puede cambiar tu corazón. Como dice una alabanza, que solamente el amor de Jesús puede cambiar tu corazón. En esta hora te digo, Cristo quiere tu corazón, no quiere tus obras. A Cristo no le importan tus obras mientras tu corazón esté tirado al pecado. Cristo te ama. Busca a Jesús. Cómprate una Biblia, comienza a leer la palabra y busca la presencia de Dios. Y ten cuidado a qué iglesia vas a ir, porque no en todas enseñan la verdad. Los amo en Cristo. Que el Señor les bendiga y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Amén.